noches, licenciado. Buenas noches con todos. Somos el grupo 8 y nos tocó exponer la entrevista personal a profundidad. Los integrantes del grupo son mi compañera Lady Karina Chambi Quintana, mi compañero Brian Chávez Rodas, Ruiz Cáceres Leónides, Julieta Arias Ana Carol, Pablo Jesús Ariñez y Miguel Ángel Moreno Vera. La entrevista personal a profundidad es una forma de investigación cualitativa. La intencionalidad principal de este tipo de técnica es adentrarse en la vida del otro, detallar en los antecedentes, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias y alegrías. Consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro. La entrevista personal a profundidad sigue el modelo de plática entre iguales, encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes. La entrevista personal a profundidad se define como una interacción dinámica de comunicación entre dos personas, entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistado interactúa como un individuo, lo alienta para que exprese con entera libertad sus ideas sobre el producto o tema de estudio. Asimismo, en el proceso de las entrevistas a profundidad, contamos con una guía de entrevistas que contiene las consultas exploratorias conducentes para que el entrevistado se exprese con libertad. A continuación, mi compañero Miguel va a explicar un poco sobre los objetivos. Compañero licenciado, mi nombre es Miguel Ángel Moreno Vera. Voy a tratar de explicar el objetivo de la entrevista personal a profundidad. Bueno, entre los objetivos, ellos facilitan la especificación de los objetivos que orientan a las informaciones de una entrevista personal a profundidad. Dichos objetivos son las siguientes: características de los servicios prestados, grado de utilización de diferentes servicios, motivos de los clientes, selección de mensajería urgente, imágenes que proyectan por cada proveedor de servicios en el mercado. Entre las entrevistas personales a profundidad se presentan diversas ventajas y desventajas con la relación a la dinámica de grupo. Bueno, con relación a la dinámica de grupo, ¿no? Entre las ventajas podemos encontrar, por ejemplo, tener preguntas adecuadas hacia el entrevistado, tener un buen sondeo en el consumidor. La entrevista permite que el entrevistado tenga la sensación de ser el foco de atención. El entrevistador descubre sentimientos y motivaciones ocultas detrás de ciertas afirmaciones. ¿Cómo se llama? Obtiene respuestas libres, afectivas y comprometidas. No hay presión en grupo. Entre las desventajas podemos encontrar la validez de los resultados y la calidad de información recogida dependen directamente de la labor y habilidad del entrevistador. Es difícil que el entrevistador pueda realizar más de 4 a 5 entrevistas por día. Tiene posibilidad de distorsión de la respuesta por la presencia del entrevistador e influencia del mismo. Falta de observación. No proporciona información de grupo
descartándose efectos de sinergia y bolas de nieve. Eso sería en lo que es desventaja. Ahora vamos a la planificación de las entrevistas personales a profundidad. De esta manera es factible una visión amplia de las estrategias desarrolladas a nivel de oferta, que posteriormente se completan con la opinión de la demanda obtenida mediante una encuesta. Para el debate de la entrevista personal a profundidad contiene los siguientes apartados. Número 1, características detalladas de los servicios ofertados por cada empresa, política que lleva a cabo para su capacitación y servicios, principales competidores actuales y potenciales. Siguiendo con la exposición, la estructura se caracteriza por tener un discurso no continuo que sigue el orden de las preguntas planeadas. En la entrevista profesional a profundidad hay dos tipos de estructura, semiestructurada y no estructurada. La semiestructurada puede tener un discurso más o menos determinado según sea la reactividad del entrevistado y el flujo de un tema a otro. Están los puntos de referencia y de paso, que es obligación para el entrevistador y el entrevistado. Tenemos la información controlada y la información recogida de un mayor tiempo. Para las entrevistas también se recomienda no exceder el límite de tiempo como un máximo de 2 horas para evitar el cansancio y la fatiga del entrevistado. Y también porque al exceder este límite de tiempo, en realidad ya no estamos aportando ningún tipo de información nueva. También se recomienda que cada cita se programe con 2 semanas de anticipación para evitar la saturación. De cada entrevista personal en profundidad se consideran las siguientes etapas. Elaboración del guión de acuerdo con los objetivos del estudio. El entrevistado plantea una entrevista semiestructurada o semidirigida con un guión o esquema que integra los aspectos que deben ser abordados. Fase introductoria. Se trata de romper el hielo informando a la persona que va a ser entrevistada sobre los aspectos como finalidad de la entrevista y uso que hará de la información, preservar el anonimato, tipo de colaboración que se espera. Otra etapa sería el desarrollo de la entrevista personal en profundidad. Se comienza a formular las preguntas aplicando los consejos relativos a la dirección de la entrevista personales a profundidad. La finalización de cada entrevista personal en profundidad. Desea realizar alguna reflexión sobre los temas abordados, agradecer al entrevistado su cooperación y sus comentarios. A continuación se describe cinéticamente las pautas principales que el entrevistador debe tener en cuenta al momento de realizar cada entrevista. El entrevistado plantea una entrevista semiestructurada o semidirigida con un guión o esquema que integra los aspectos que deben ser abordados. Fase introductoria. Se trata de romper el hielo informando a la persona que va a ser entrevistada sobre los aspectos como finalidad de la entrevista y uso que hará de la información, preservar el anonimato, tipo de colaboración que se espera. Otra etapa sería el desarrollo de la entrevista personal en profundidad. Se comienza a formular las preguntas aplicando los consejos relativos a la dirección de la entrevista personales a profundidad. La finalización de cada entrevista personal en profundidad. Desea realizar alguna reflexión sobre los temas abordados, agradecer al entrevistado su cooperación y sus comentarios. A continuación se describe cinéticamente las pautas principales que el entrevistador debe tener en cuenta al momento de realizar cada entrevista. Muy buenas a todos. Me tocó generalidad de la entrevista. Para empezar con nuestra entrevista tenemos que tener un cuestionario armado con todas las preguntas necesarias para obtener toda la información necesaria para nuestro entrevistado. Tengo que tener los temas y preguntas claras. De una forma orientada y amigable con el entrevistado. Así también tenemos que conocerle todas las características que describan a nuestro entrevistado. Tener presente un lugar y una hora específica donde se coordinará con el entrevistado. Tenemos que asegurarnos que estemos con la cámara preparada, si es que vamos a hacer una grabación con los micrófonos todos listos y con el audio claro para empezar a grabar. Por ejemplo, tener en cuenta que no exista mucho ruido, que no tenga el aire acondicionado prendido para que no interfiera con la grabación, o con el video que tenga una buena iluminación y pueda observarse todo
la entrevista sin problema. ¿Cómo vas a reclutar a nuestro entrevistado? Pues tenemos que primero encontrar una persona que coincida con el perfil con las características, con el perfil que tenga las mismas características que necesitamos para nuestra entrevista de investigación. Una vez coincida en las características con nuestro entrevistado, coordinamos con él mediante un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, para determinar un lugar y una fecha y una hora específica para que llevemos a cabo nuestra entrevista. Eso es todo, gracias. Leonidas Ruiz. El tema que tenemos acá es la entrevista y el entrevistador. Como tenemos a lo largo de la entrevista, tenemos los sucesos, hechos del fenómeno que pasan dentro de la noticia, de las circunstancias. También tenemos las recopilaciones de datos. Las recopilaciones de datos son utilizadas para entender y comprender mejor el tema, y así también tienen lo siguiente: primarias y secundarias. En las primarias son los hechos reales y las secundarias son hechos retransmitidos. Como también tenemos las fichas de entrevista. Las fichas de entrevista son datos que nos dan a conocer o lanzar para hacer un sondeo si en realidad estamos cumpliendo con lo que nosotros queremos como empresas. Ahora, no emitir juicio contra el entrevistado. Es decir, que nosotros tenemos que aceptar con lo que él está diciendo, aunque no nos caiga bien, aunque no llevemos la misma religión, aunque no creamos en lo que él está diciendo, pero tenemos que aceptar en realidad lo que él quiere para ser escuchado por nosotros. Permitir que la gente hable. Se refiere a darle comodidad, a darle el espacio, a darle el tiempo, para que él se sienta muy cómodo al ser entrevistado por nosotros. También tenemos a las comprobaciones cruzadas. Las comprobaciones cruzadas significan que nosotros tenemos que volver a hacer las preguntas si en realidad lo está diciendo de la misma manera como lo dijo al principio. Para eso tenemos que prestar atención. Esto significa que nosotros tenemos que ver cómo habla, cómo se mueve, qué es lo que hace dentro de la entrevista. Ser sensible. Esto significa que nosotros tenemos que adentrarnos al personaje. Si él lagrimea, nosotros tenemos que sentirnos también sensibles con él. Si nosotros nos sentimos diferentes, él se va a sentir muy incómodo. Gracias. Mi nombre es Lady Karina Chambi Quintana. Hablaré un poco sobre los consejos de la entrevista personal a profundidad, que son los siguientes, que es escuchar sin interrumpir, observar gestos sin mirada, observar el lugar físico si es del entrevistador. Los elementos de la entrevista personal a profundidad es el entendimiento de esta temática, ya que implica la entrevista personal a profundidad, ya que caracteriza para ubicar contextualmente el informante de la metodología dentro de este proceso. Preparación de la entrevista personal a profundidad. Toda actividad es un proceso investigativo, ya que requiere una preparación previa dentro de la entrevista personal a profundidad. Personas flexibles y dispuestas y locuaz, evitar familiares o amigos que perturban la calidad de una entrevista. En caso de razones inevitables, el investigador se recomienda entrenar a personas desconocidas para el entrevistador. Condiciones de tiempo y lugar.
tiempo. Es un proceso dentro de la duración de una entrevista, ya que se recomienda que no debe superar más de 2 horas. Y el lugar son espacios de tranquilidad, ya que no debe haber personas ajenas o familiares o amistades, ya que pueden distraer al entrevistador o al entrevistado. Y las fases finales o cierres son todas las recapitulaciones de todo lo conversado dentro de una entrevista personal a profundidad. Análisis de la entrevista. Los análisis van más allá de datos para hacer de la esencia de fenómeno de estudio, es decir, el entendimiento y comprensión por medio del investigador. También los análisis son cualitativas de función de técnica y estrategia, que combinan las observaciones de los análisis documentales que buscan entenderse el contenido latente de los mensajes, informaciones de redes sociales o correo electrónico, tickets, revisiones de productos y respuestas encuestadas. Los análisis también son sentimientos de elección de tema y extracción de palabras clave. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Brian Chávez, estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial. Yo les voy a hablar un poquito sobre los puntos más importantes de la entrevista en profundidad. Como ya hemos observado, la entrevista en profundidad es una técnica de investigación cualitativa de mucha utilidad, siempre y cuando se mantenga en el grado de exactitud de las descripciones e interpretaciones de la entrevista. También cabe resaltar y no dejar de lado que los informantes son los que conocen su mundo, y este puede ser muy distinto a lo que nosotros percibamos, por lo que el investigador tiene la tarea de reconstruir el mundo del informante de la mejor manera que él lo pueda conocer, creer o concebir. Por otra parte, se debe lograr que la interpretación y análisis del fenómeno a estudiar contenga elementos suficientes de neutralidad para que cualquier investigador pueda entenderlo. Siguiendo los mismos métodos, llegar a resultados similares. Es importante comprobar que los resultados sean confiables y corroborar que el procedimiento de la investigación sean confiables durante su recorrido. Como entrevistador se debe tomar distancia, ya que es importante disminuir la carga de valor que se incluya en el estudio, pues los datos tienen que reflejar lo más posible las perspectivas y experiencias de los participantes. Para concluir, también la observación participante y autoobservación, los resultados de vida e historias, fotografía, narrativas o análisis narrativo, los grupos focales y la discusión serán de mucha ayuda para cubrir los espacios y silencios que puedan ocurrir dentro de la entrevista en profundidad. Muchas gracias por su atención